En el primer episodio de Reyes, vimos el ascenso y la gloria de Salomón, el rey más sabio que haya gobernado Israel. Con su inteligencia y astucia, llevó al reino a su máximo esplendor, construyó el majestuoso templo de Jerusalén y fue respetado por reyes y naciones. Pero detrás del oro y la grandeza, su corazón se desvió. Las alianzas con reinos paganos, los templos a dioses extranjeros y su decadencia espiritual sembraron las semillas de lo que estaba por venir, el colapso del reino. Ahora, la era de la estabilidad ha terminado. Tras la muerte de Salomón, su imperio se rompe en dos. En el norte, el reino de Israel, marcado por la idolatría y la ambición. En el sur, Judá, donde los descendientes de David intentan mantener la fe y el orden. Pero el trono es un lugar peligroso, y los reyes caen uno tras otro, víctimas de traiciones, conspiraciones y guerras sin fin. Israel está al borde del abismo. Los profetas advierten, pero pocos escuchan. Los enemigos se acercan, las alianzas se quiebran, y la lucha por el poder alcanza su punto más oscuro. Mientras el norte se precipita hacia la destrucción, en el sur, un puñado de fieles se aferra a la esperanza y a la resistencia. Los reinos están divididos, las profecías se cumplen y la historia se acerca a un desenlace inevitable. ¿Quién gobernará cuando el polvo de la traición y la guerra se asiente? El día de la muerte de Salomón, Jerusalén quedó en un silencio que nunca antes se había sentido. La ciudad, que alguna vez vibró con la energía de un reino en ascenso, ahora parecía contener la respiración. El rey que había traído gloria a Israel, el constructor del templo, el hombre más sabio que jamás había gobernado, había muerto. Pero la pregunta que pendía sobre el pueblo era más grande que el luto. ¿Quién gobernaría ahora? El heredero legítimo era Roboam, el hijo de Salomón. Desde niño había sido criado en los lujos del palacio, rodeado de sirvientes y consejeros. Pero había algo en él que preocupaba a los ancianos de Israel. No tenía la sabiduría de su padre. Roboam subió al trono con orgullo. Su túnica era de lino fino, su corona resplandecía con oro y piedras preciosas. Se sentía imparable, pero en su arrogancia no vio la tormenta que se gestaba ante él. Desde Egipto, donde había encontrado refugio, Jeroboam recibió la noticia de la muerte de Salomón. Su oportunidad había llegado. Sabía que el pueblo estaba descontento, que los años de impuestos y trabajo forzado para los proyectos del rey Salomón habían dejado cicatrices profundas. Israel estaba listo para una rebelión, así que regresó, no solo con la intención de reclamar su lugar en la historia, sino con un ejército de seguidores que compartían su descontento. Jeroboam no volvió solo. Se presentó ante Roboam, el hijo de Salomón y el nuevo rey, con el respaldo de los ancianos y los líderes de las tribus del norte. Era el momento de negociar. «Tu padre nos impuso cargas pesadas», dijo con firmeza. «Si reduces los impuestos y aligeras el yugo sobre el pueblo, seremos tus siervos leales». El salón del trono quedó en silencio. Los consejeros mayores, aquellos que habían servido a Salomón, se inclinaron hacia el nuevo rey. «Si escuchas al pueblo te amarán para siempre», susurraron. Pero Roboam no estaba interesado en la compasión. Buscó la opinión de sus amigos, los jóvenes nobles que se habían criado con él, hombres que nunca conocieron la dificultad ni la humildad. Ellos se rieron. «No cedas. Si les muestras debilidad ahora te devorarán. Diles que si tu padre los castigó con látigos, tú los castigarás con escorpiones». A Roboam le gustó esa idea. Se sintió fuerte, poderoso, así que se presentó ante el pueblo y proclamó su decisión con voz firme. «Mi padre los cargó con un yugo pesado, pero yo lo haré aún más pesado. Mi padre los castigó con látigos, pero yo lo haré con escorpiones». La sentencia estaba dictada, y con esas palabras selló la división del reino. Jeroboam no necesitó más. El pueblo del norte se levantó en ira. Las tribus de Israel, aquellas que habían sufrido bajo el peso del reino dorado de Salomón, se separaron. «No tenemos parte en la casa de David», clamaron. «A nuestras tiendas, oh Israel». Y así, en un solo día, el reino que Salomón había construido con tanto esfuerzo se partió en dos. Al norte,
Jeroboam fue coronado rey de Israel. Al sur, Roboam quedó con el trono de Judá, gobernando solo Jerusalén y las tribus de Judá y Benjamín. Israel nunca volvería a ser el mismo. Desde su nueva capital en Siquem, Jeroboam entendió que tenía un problema. El templo de Dios estaba en Jerusalén, en el reino de Roboam, y si el pueblo seguía yendo allí a adorar, sus corazones nunca serían leales a él. Así que tomó una decisión que sellaría su destino. Mandó construir 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y los presentó al pueblo. Aquí están tus dioses, oh Israel, los que te sacaron de Egipto. Con esas palabras, repitió el pecado de Aarón en el desierto. El pueblo, cansado y desorientado, aceptó los nuevos ídolos. Los verdaderos caminos de Dios fueron olvidados. Mientras tanto, en Jerusalén, Roboam no lo hizo mejor. Para defender su trono, fortificó las ciudades y preparó un ejército para reconquistar el norte. Pero un profeta de Dios se presentó ante él y le advirtió: «Esto viene del Señor. No vayas a la guerra contra tus hermanos». Roboam sorprendentemente escuchó, pero su reinado no fue de paz. Judá comenzó a caer en los mismos pecados que Israel: altos lugares, ídolos, cultos extranjeros. Todo lo que Salomón había permitido ahora crecía como una plaga. Los años pasaron y la tensión entre los dos reinos no dejó de aumentar. Israel y Judá, hermanos de sangre, ahora eran enemigos. El reino que David había unido con su espada y Salomón había gobernado con sabiduría. Se había roto para siempre. El esplendor de la era de Salomón se desvaneció rápidamente. Lo que una vez fue un imperio unificado y próspero, ahora estaba dividido en 2 reinos enfrentados, como un cuerpo desgarrado por la mitad. Al norte, Jeroboam consolidaba su poder en Israel, estableciendo su gobierno en Siquem y erigiendo altares para sus nuevos dioses. Al sur, Roboam intentaba mantener el control de Judá y Jerusalén, pero el reino se debilitaba. Las tensiones crecían. Los comerciantes ya no viajaban libremente entre los 2 territorios. Las rutas de caravanas, que antes fluían con oro y especias, ahora estaban vigiladas por soldados. Pero lo peor estaba por venir. Mientras Roboam se concentraba en fortificar sus ciudades, una nueva amenaza surgió desde Egipto. El faraón Sisac, que había dado refugio a Jeroboam en el exilio, vio la fragilidad del reino de Judá y decidió atacar. El rugido de los carros de guerra resonó en el desierto cuando el ejército egipcio cruzó la frontera. Miles de soldados, armados con espadas de bronce y escudos relucientes, marchaban hacia Jerusalén. Las ciudades fortificadas de Roboam cayeron una tras otra. Cuando los egipcios llegaron a las puertas de Jerusalén, Roboam se encerró en su palacio. Había gobernado con arrogancia, pero ahora se veía acorralado, su reino a punto de ser devorado. Fue entonces cuando el profeta Semaías apareció en la corte con un mensaje de Dios. «Tú y tu pueblo han abandonado al Señor, por eso Él los ha entregado en manos del faraón». Las palabras cayeron sobre Roboam como una sentencia de muerte. Por primera vez en su vida, el rey se humilló. Se postró ante Dios, vestido con ropas ásperas de luto, y clamó por misericordia. El profeta habló de nuevo. «Porque te has humillado, el Señor no destruirá Jerusalén, pero serás siervo de Egipto, para que aprendas la diferencia entre servir a Dios y servir a los reyes de la tierra». Cuando Sisac finalmente entró en la ciudad, no encontró resistencia. Roboam se rindió sin luchar. El faraón saqueó el templo y el palacio real. Se llevó los tesoros de Salomón, el oro, la plata, los escudos de oro que adornaban la casa del rey. El esplendor de Jerusalén se apagó. Cuando los egipcios se marcharon, Roboam intentó restaurar su dignidad, pero todo había cambiado. El oro fue reemplazado por bronce. El símbolo de su decadencia era visible para todo el pueblo. Mientras Roboam intentaba mantener su debilitado gobierno en Judá, en el norte Jeroboam seguía por el camino de la idolatría. Su confianza en los becerros de oro lo llevó a desafiar a Dios abiertamente. Un día, mientras ofrecía sacrificios en el altar de Betel, un profeta desconocido apareció entre la multitud. «Oh altar, altar, así dice el Señor, un rey nacerá en la casa de David,
y destruirá estos altares y sus sacerdotes. Jeroboam se enfureció y levantó la mano para ordenar su captura, pero en ese instante su brazo quedó paralizado. El pueblo contuvo la respiración. Jeroboam, el rey que se creía invencible, ahora no podía mover su propia mano. El miedo lo invadió. «Ruega a tu Dios por mí», suplicó al profeta. El hombre de Dios oró, y el brazo del rey se restauró. Pero Jeroboam no cambió. Su corazón ya estaba endurecido. Poco después, el hijo de Jeroboam cayó enfermo. Desesperado, el rey envió a su esposa disfrazada a consultar al profeta Ahías. Pero antes de que la mujer pudiera hablar, el profeta, ciego por la vejez, la reconoció. «¿Por qué vienes disfrazada? Escucha lo que dice el Señor sobre la casa de Jeroboam». El aire en la habitación se volvió pesado. «Tu hijo morirá, y no solo él, toda tu casa será destruida. Ni uno solo de los varones de Jeroboam vivirá para ver el futuro. Israel será arrancado de su tierra por su pecado». Las palabras golpearon como relámpagos. Cuando la mujer regresó a su casa, en el mismo momento en que cruzó la puerta, su hijo murió. La sentencia de Dios sobre la casa de Jeroboam estaba escrita. Años más tarde, tanto Roboam como Jeroboam murieron. Sus reinados habían estado marcados por la división, la idolatría y el conflicto, pero la historia de Israel estaba lejos de terminar. El ciclo de reyes y profetas, de guerra y traición, apenas comenzaba. Con la muerte de Roboam en Judá y Jeroboam en Israel, sus hijos heredaron reinos fracturados, debilitados y plagados de conflictos. En Judá, el trono pasó a Abías, hijo de Roboam. Gobernó con mano dura, pero su reinado fue breve, apenas unos pocos años. Aunque intentó recuperar el control del norte, su esfuerzo fue en vano. Tras su muerte, su hijo Asa tomó el trono y, a diferencia de sus antecesores, decidió volver a los caminos de Dios. Asa derrocó los ídolos, expulsó a los sacerdotes paganos y purificó el templo, pero su reinado no sería pacífico. Al norte, el hijo de Jeroboam, Nadab, se convirtió en rey de Israel, pero su gobierno fue efímero. Un hombre ambicioso llamado Basá lo asesinó y tomó el trono. La casa de Jeroboam había sido borrada de la historia, tal como el profeta Ahías había advertido. Pero Basá no era mejor. Él también siguió el camino de la idolatría, y su dinastía fue maldecida igual que la de Jeroboam. Israel y Judá seguían atrapados en un ciclo de sangre, traición y apostasía. Aunque no se enfrentaban en una guerra abierta, la tensión entre los dos reinos era constante. Asa, rey de Judá, veía con desprecio la corrupción del norte y decidió fortificar su frontera. Mientras tanto, Basá, en Israel, temía que el pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo y buscó la manera de aislarlos. Para ello, construyó una fortaleza en Ramá, un punto estratégico que bloqueaba la comunicación entre Judá e Israel. Asa entendió que la situación era peligrosa. Si Basá conseguía aislar completamente Jerusalén, Judá quedaría sofocada. Así que tomó una decisión audaz. En lugar de atacar directamente, Asa envió un mensaje y una gran cantidad de oro y plata al rey de Damasco, Ben-Hadad. «Haz un pacto conmigo y rompe tu alianza con Basá. Ataca sus tierras en el norte y obligarás a Israel a retirarse de Ramá». El rey arameo aceptó la oferta. Poco tiempo después, los ejércitos de Damasco marcharon contra las ciudades de Israel. Basá no tuvo otra opción que abandonar Ramá y defender su territorio. Cuando Israel se retiró, Asa desmanteló la fortaleza de Ramá y utilizó sus materiales para construir sus propias fortalezas en Judá. El rey de Judá había vencido sin necesidad de una batalla directa, pero en su estrategia había confiado más en un rey extranjero que en Dios, y las consecuencias de esa decisión no tardarían en llegar. Mientras Asa consolidaba su poder en Judá, Israel se sumergía en el caos. Tras la muerte de Basá, su hijo Elá tomó el trono, pero su reinado duró apenas 2 años. Un comandante de su ejército, Zimri, lo asesinó en su palacio y se proclamó rey. Pero Zimri gobernó solo 7 días. Otro comandante, Omri, marchó con su ejército contra la capital y lo acorraló en su fortaleza. Sabiendo que su destino estaba sellado, Zimri incendió el palacio y murió en las llamas. Pero el reino no encontró estabilidad.
Omri aún tenía un rival, Tibní, otro pretendiente al trono. Durante años, Israel estuvo dividido en una guerra civil. Finalmente, Omri salió victorioso y fundó una nueva dinastía. Bajo su reinado, Israel alcanzó un poder que nunca había conocido antes, pero también se sumergió en una oscuridad aún más profunda. Omri, a diferencia de los reyes anteriores, tenía una visión más ambiciosa. No quería gobernar desde Siquem o Tirsa, las antiguas capitales de Israel. Él quería construir algo nuevo, así que eligió una colina estratégica y fundó la ciudad de Samaria. Desde allí, fortaleció el reino y estableció relaciones con otras naciones, pero su mayor legado no sería militar ni político. Omri oficializó la idolatría en Israel como nunca antes se había visto. Los becerros de oro seguían siendo adorados, pero ahora el culto a Baal y Astarté se expandió aún más. La corrupción espiritual del pueblo alcanzó nuevas alturas, ya que la adoración a estos dioses paganos se oficializó bajo su reinado, consolidando la apostasía en el reino. Cuando Omri murió, su hijo Acab subió al trono, y con él, la historia de Israel cambiaría para siempre, porque en su reinado surgiría uno de los profetas más temidos y poderosos de la historia, Elías. Cuando Acab subió al trono de Israel, el reino ya estaba envuelto en idolatría. Pero bajo su gobierno, la perversión alcanzó su punto más alto. El nuevo rey no solo siguió los pasos de su padre Omri, sino que fue aún más lejos. En un intento por fortalecer sus alianzas políticas, Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia de Tiro, hija del rey Etbaal. Pero Jezabel no era una reina común. Era sacerdotisa de Baal y Astarté, feroz, manipuladora y con una voluntad de hierro. Cuando llegó a Israel, no lo hizo como una extranjera dispuesta a adaptarse. Trajo consigo sus propios dioses, su propia religión y su propia visión de poder. Lo primero que hizo fue construir un templo majestuoso a Baal en Samaria. Después, comenzó la persecución de los profetas de Dios. Israel no necesita al Dios de sus padres, declaró con arrogancia. Baal es el verdadero señor de la lluvia y la fertilidad. A su orden, cientos de profetas del Señor fueron asesinados. Los pocos que lograron sobrevivir se escondieron en cuevas, en el desierto, en las montañas. Parecía que el verdadero Dios de Israel había sido borrado del reino. Pero en medio de la oscuridad, una voz se alzó. Un hombre que no temía a reyes ni a reinas. Un hombre cuyo nombre estremecería a Acab y a Jezabel. Desde las montañas de Galaad, apareció un hombre envuelto en una capa de piel de camello, con el rostro endurecido por el viento y el sol. Su mirada era como fuego, su voz como un trueno, su nombre, Elías. Sin temor se presentó ante el trono de Acab. Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esta tierra sino por mi palabra. Y sin más desapareció. Los cielos se cerraron, las nubes se disiparon, los días pasaron y el calor se intensificó. Las semanas se convirtieron en meses y las cosechas comenzaron a marchitarse. Lo que al principio parecía una exageración del profeta, pronto se convirtió en una de las peores sequías en la historia de Israel. Los ríos comenzaron a secarse, los campos quedaron estériles. Los animales morían de sed y el pueblo empezó a murmurar. Acab entró en cólera. Encuentren a Elías, que pague con su vida esta maldición. Pero el profeta había desaparecido. Dios guió a Elías lejos del alcance del rey. Lo llevó al torrente de Querit, en el desierto, donde un milagro ocurrió cada día. Cuervos traían pan y carne al profeta, y bebía del agua del arroyo. Pero la sequía se intensificó, y eventualmente el torrente se secó. Entonces Dios habló de nuevo. Levántate y ve a Sarepta, allí una viuda te sustentará. Elías obedeció. Cuando llegó a Sarepta encontró a la mujer recogiendo leña. Dame un poco de agua y algo de pan, le pidió. La mujer bajó la mirada avergonzada. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba preparando la última comida para mi hijo y para mí antes de morir. Elías la miró fijamente. Así dice el Señor, la harina en la tinaja no se acabará, ni el aceite en la vasija disminuirá,
hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La mujer obedeció y preparó pan para el profeta, y desde ese día su tinaja nunca quedó vacía, ni su aceite se agotó. Dios la sustentó en medio de la crisis, pero la prueba de la mujer no había terminado. Poco después, su hijo enfermó gravemente y murió. Desesperada, llevó el cuerpo del niño ante Elías, con lágrimas en los ojos. «Viniste a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo». Elías tomó al niño en sus brazos, lo llevó a la habitación y clamó a Dios: «Señor, devuélvele la vida a este niño». 3 veces se postró sobre el niño, y de pronto el aliento regresó a su cuerpo. La madre cayó de rodillas. «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que su palabra es verdad». Elías permaneció con ella, esperando la orden de Dios, y cuando la voz del Señor le habló de nuevo, supo que era hora de regresar. Elías iba a desafiar a Acab y a Jezabel cara a cara, y lo haría en el monte Carmelo, en un duelo que marcaría el destino de Israel. El sol ardía sobre Israel, 3 años sin lluvia, 3 años de sequía y hambre. Los campos estaban muertos, los ríos reducidos a polvo. El pueblo murmuraba, algunos comenzaban a cuestionar a Baal, otros temían que el Dios de sus padres los hubiera abandonado. Pero Elías sabía que la sequía estaba por terminar. Dios le habló en el silencio del desierto: «Ve y preséntate ante Acab, pronto haré llover sobre la tierra». Elías se enderezó. Su misión aún no había terminado. Cuando Acab vio al profeta, su rostro se llenó de furia. Lo había buscado por años, pero Elías siempre escapaba. «Tú eres el que trastorna a Israel», gritó el rey. Elías, sin temor, sostuvo su mirada. «No soy yo quien ha traído esta desgracia sobre Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado al Señor y han seguido a Baal». Acab no tenía respuesta. Entonces Elías lanzó su desafío: «Reúne a todo Israel en el monte Carmelo. Convoca a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Astarté que comen en la mesa de Jezabel. Allí veremos quién es el verdadero Dios». El monte Carmelo se llenó de gente. Miles de israelitas subieron la colina para presenciar el duelo. A un lado Elías, solo. Al otro, los profetas de Baal, vestidos con túnicas rojas, sus rostros marcados con signos rituales. Elías levantó la voz: «¿Hasta cuándo claudicarán entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal es Dios, sírvanlo». El pueblo guardó silencio. Elías continuó: «Vamos a ofrecer 2 sacrificios. Ustedes prepararán un buey y lo pondrán sobre la leña, pero no encenderán fuego. Yo haré lo mismo. Entonces invocaremos a nuestros dioses. Aquel que responda con fuego, ese es el Dios verdadero». Los profetas de Baal aceptaron el reto. El pueblo contuvo la respiración. Los sacerdotes de Baal prepararon su altar y ofrecieron su sacrificio. Alzaron las manos y comenzaron a invocar a su Dios. «Baal, respóndenos». Las horas pasaron. El cielo seguía en silencio. Elías cruzó los brazos y los observó, un leve destello de burla en su mirada. «Griten más fuerte. Quizás su Dios está ocupado, o tal vez duerme y necesitan despertarlo». Los profetas de Baal, desesperados, comenzaron a cortarse con cuchillos, dejando que su sangre corriera. El pueblo los miraba con horror. El sol alcanzó su punto más alto. Nada. Baal no respondió. Entonces Elías avanzó. Se acercó al antiguo altar de Dios, caído en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y lo reconstruyó. Colocó la leña, preparó el sacrificio y luego hizo algo impensable. «Llenen 4 cántaros de agua y viértanla sobre la leña». El pueblo lo observó incrédulo. «Háganlo de nuevo». El agua empapó la madera. «Háganlo una tercera vez». El altar quedó completamente empapado. No había forma de que ardiera. Entonces Elías se postró y oró: «Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde para que este pueblo vuelva su corazón a ti». Un segundo de silencio absoluto. Entonces el fuego cayó del cielo. Una llama descendió como un rayo, devorando la leña, las piedras, el agua y el sacrificio. El pueblo cayó sobre sus rostros. «El Señor es Dios», clamaron. Elías se puso de pie. Su rostro era puro fuego. «Atrapen a los profetas de Baal, que ninguno escape.
Los sacerdotes de Baal fueron capturados y ejecutados. Elías se volvió hacia Acab, aún aturdido por lo que había visto. «Vete a casa, la lluvia viene». El profeta subió a la cima del Carmelo. Se inclinó en tierra y oró. Después de un momento le dijo a su siervo: «Mira hacia el mar». El sirviente observó el horizonte. «No hay nada». Elías oró de nuevo: «Vuelve a mirar». El sirviente obedeció. «Nada». Elías oró una tercera vez: «Mira otra vez». El siervo volvió la vista y su rostro cambió. Una nube pequeña como la palma de una mano se levanta del mar. Elías sonrió. «Corre y dile a Acab que se prepare, la tormenta viene». Y entonces, el cielo, que había estado cerrado por 3 años, se oscureció con nubes negras. Los truenos retumbaron. Los relámpagos iluminaron la tierra. La lluvia cayó con furia sobre Israel. Elías, lleno del Espíritu del Señor, corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel. Pero aunque la victoria había sido clara, la batalla con Jezabel apenas comenzaba. El reinado de Acab ya había sido marcado por la idolatría, pero su mayor acto de injusticia estaba por llegar. En las afueras del palacio real, cerca de la ciudad de Jezreel, había una viña, una tierra fértil, bien cuidada, un pequeño tesoro que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Un día, mientras Acab paseaba por sus jardines, sus ojos se posaron en aquella viña. La deseó, no porque la necesitara, no porque careciera de riquezas, sino porque el poder siempre quiere más. Ordenó llamar a Nabot. «Dame tu viña, quiero convertirla en un huerto. Te pagaré lo que vale o te daré una mejor». Nabot inclinó la cabeza. Su voz era respetuosa pero firme. «Dios me prohíbe vender la herencia de mis padres». Acab apretó los dientes y regresó al palacio con el ceño fruncido. Se arrojó sobre su cama, se volvió de espaldas y se negó a comer. Entonces Jezabel entró. «¿Qué ocurre, mi señor?» «Nabot se ha negado a darme su viña», murmuró el rey. Jezabel lo miró con desprecio. «¿No eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te conseguiré esa viña». Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, selló los documentos con el anillo real y los envió a los ancianos de la ciudad de Nabot. En las cartas ordenaba convocar una reunión y sentar a Nabot en un lugar de honor. Luego, 2 hombres debían acusarlo falsamente de blasfemia contra Dios y el rey. El plan se llevó a cabo. Durante la reunión, los falsos testigos se levantaron. «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». El pueblo se escandalizó. Sin juicio ni defensa, Nabot fue llevado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Cuando Jezabel recibió la noticia, fue directamente a Acab. «Levántate y toma posesión de la viña. Nabot está muerto». Acab, satisfecho, fue a reclamar la tierra, pero lo que no sabía era que alguien venía en camino. Dios habló a Elías. «Ve al encuentro de Acab, está en la viña que robó». El profeta obedeció. Su rostro era duro, su mirada como una tormenta. Cuando Acab lo vio acercarse, sintió un escalofrío. «¿Me has encontrado, enemigo mío?» Elías no se inmutó. «Sí, te he encontrado. Has vendido tu alma para hacer el mal». El viento sopló con fuerza entre los viñedos. «Así dice el Señor, donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya». Acab palideció, pero antes de que pudiera responder, Elías volvió su mirada hacia el palacio. «Y en cuanto a Jezabel, los perros la devorarán junto a los muros de Jezreel». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una sentencia sellada. Acab sintió el peso del juicio caer sobre él como una roca. Por primera vez en su vida, se humilló. Se vistió con ropas ásperas, dejó de comer y se postró ante Dios. Entonces Dios habló de nuevo a Elías. «Porque se ha humillado, la destrucción de su casa no ocurrirá en su vida, sino en la de su hijo». Pero la condena no sería evitada. Pasaron los años, y Acab, a pesar de su aparente arrepentimiento, siguió en su camino de maldad. Cuando el rey de Siria, Ben-Hadad, amenazó a Israel, Acab vio la oportunidad de recuperar su gloria. Convenció al rey Josafat de Judá de unir fuerzas con él. Pero Josafat, que aún temía a Dios, le pidió consultar a un profeta antes de ir a la batalla.
Todos los profetas de la corte predijeron victoria, pero Josafat pidió a un profeta verdadero, así que llamaron a Micaías, un hombre que nunca decía lo que Acab quería oír. «Ve a la guerra y vencerás». Acab lo miró con sospecha. «Dime la verdad». Micaías suspiró. «Vi a Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor». Acab exhaló con furia. «¿Ves? Siempre profetiza desgracias para mí». Pero no hizo caso. Marchó a la batalla disfrazado, pensando que así evitaría su destino. En medio del combate, un arquero sirio disparó al azar. La flecha atravesó la armadura de Acab, justo entre las uniones del metal. El rey cayó en su carro. Mientras su ejército huía, la sangre de Acab manchó el suelo. Cuando lo llevaron de vuelta a Samaria, murió al atardecer. Los soldados lavaron su carro junto al estanque de Jezreel. Los perros lamieron su sangre, tal como Elías había profetizado. Pero Jezabel seguía con vida, y su hora estaba por llegar. Acab estaba muerto. El rey que había llevado a Israel a su mayor corrupción había caído en la batalla, tal como lo había profetizado Elías. Pero en el palacio de Samaria, Jezabel seguía con vida. La reina no tembló al recibir la noticia de la muerte de su esposo. No lloró, no se lamentó. En su corazón sabía que el poder no moría con un rey. Mientras tuviera influencia, mientras tuviera aliados, podría seguir gobernando desde las sombras. Sin embargo, lo que Jezabel no sabía era que su destino ya estaba sellado, porque en ese mismo momento, un hombre se estaba levantando contra su reinado, un hombre que no descansaría hasta acabar con la casa de Acab. Tiempo después, en el campamento del ejército de Israel, un profeta llegó con un mensaje urgente. Se dirigió a Jehú, un comandante temido por su fiereza en batalla. El profeta lo llevó a una habitación privada y sacó un frasco de aceite. «Así dice el Señor, te he ungido rey sobre Israel». Jehú sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Destruirás la casa de Acab. Vengarás la sangre de los profetas y de todos los siervos de Dios que fueron asesinados». Y con esas palabras, Jehú fue transformado en el instrumento del juicio divino. Cuando salió de la habitación, sus hombres lo miraron con curiosidad. ¿Qué quería el profeta? Jehú respiró hondo y respondió con voz firme: «Soy el nuevo rey de Israel». Los soldados se inclinaron ante él. La rebelión había comenzado. Jehú reunió a sus hombres y marchó hacia Jezreel. Su carro avanzaba como una tormenta, dejando tras de sí una nube de polvo. Desde las murallas de la ciudad, los centinelas vieron la polvareda en el horizonte. «Un ejército se acerca». El mensajero fue enviado. «¿Vienes en paz, Jehú?» Jehú ni siquiera aminoró el paso. «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Únete a mí». El mensajero, sintiendo el furor de Jehú, se unió a su causa. Un segundo mensajero fue enviado. «¿Vienes en paz?» La respuesta fue la misma. Desde la torre, el rey Joram, hijo de Acab, observaba el avance de Jehú. Su rostro se ensombreció. «Ese es Jehú, conduciendo como un loco». El rey de Israel y el rey Ocosías de Judá montaron sus carros y salieron al encuentro del rebelde. Se encontraron en el campo de Nabot, el hombre que Acab y Jezabel habían asesinado. Joram miró fijamente a Jehú. «¿Vienes en paz, Jehú?» El guerrero lo observó con frialdad. ¿Cómo puede haber paz mientras la maldad de Jezabel llena esta tierra? El rostro de Joram se tornó pálido. Comprendió en ese instante que su vida había llegado a su fin. Tiró de las riendas para huir. «Traición, Ocosías». Pero fue demasiado tarde. Jehú tensó su arco y disparó. La flecha atravesó el corazón de Joram, y su cuerpo cayó desplomado dentro de su carro. Los soldados de Jehú persiguieron a Ocosías y también lo dieron muerte, pero aún quedaba una última tarea, la más importante de todas. En el palacio de Jezreel, Jezabel observó la masacre desde su ventana. Sabía que Jehú venía por ella, pero la reina no era una mujer que temiera a la muerte. Se arregló con esmero. Pintó sus ojos con kohl, adornó su cabello, se vistió con su mejor atuendo. Si iba a morir,
lo haría con la dignidad de una reina. Cuando Jehú entró en la ciudad, la encontró esperándolo en la ventana de su torre. Jezabel lo miró con una sonrisa fría. «¿Vienes en paz, asesino de tu señor?» Jehú no perdió el tiempo con palabras. Levantó su mirada hacia los sirvientes que estaban tras Jezabel. «¿Quién está conmigo?» Algunos eunucos miraron a Jezabel y luego a Jehú. La decisión fue instantánea. «Láncenla». Jezabel fue empujada desde la torre. Su cuerpo golpeó el suelo con un impacto brutal. La sangre salpicó las murallas y los caballos de Jehú la pisotearon. Jehú, sin inmutarse, entró en el palacio y se sentó a comer. «Recoged su cuerpo y enterradla. Después de todo, es hija de un rey». Pero cuando fueron a buscarla, solo encontraron su cráneo, sus manos y sus pies. Los perros se la habían devorado. Así se cumplió la profecía de Elías. Los perros comerán la carne de Jezabel en los muros de Jezreel.